Pues bueno, vamos a empezar con esta sesión. Primero que nada, pues muchas gracias por asistir el día de hoy. Para nosotros es un gusto poder transmitir con ustedes las capacidades de las diferentes soluciones del portafolio de Siemens. En esta ocasión vamos a trabajar la parte de manuales instructivos. Hemos tenido varias sesiones en las cuales hemos visto las funcionalidades de diseño, las funcionalidades de manufactura, simulación, gestión documental y bueno, hoy toca atender a otro reto bastante importante que veremos más a continuación. Y pues bueno, el día de hoy les transmitiré cómo poder generar manuales instructivos de manera completamente simple, actualizada y apegado al proceso de desarrollo. La agenda que voy a llevar en esta ocasión, voy a dar una breve introducción al tema con algunos retos que seguramente ustedes identificarán y espero que nunca les haya sucedido que les voy a comentar. Mostraré cuál es la solución de Siemens y cerraré con los beneficios y conclusiones para poder resolver cualquier duda o escuchar cualquier comentario también que tengan ustedes partiendo de estas funcionalidades. Al igual que en el resto de nuestras soluciones, pues bueno, empecemos hablando de digitalización. Nosotros pudiéramos llegar a pensar que la digitalización es un concepto que escuchamos en la industria, el tema de industria 4.0, Internet de las cosas, pero esto es completamente erróneo. La digitalización está absolutamente en todo lo que hacemos. Por ejemplo, si alguien del panel, por ejemplo, Germán, King, ¿hace cuánto que no van a ustedes a su tienda favorita a comprar un CD de música para escuchar una canción? ¿O No, hace pues ya, cuánto que no van a rentar una película, ¿no? Por ejemplo, para poder verla en familia. sí, ya hace muchísimo tiempo que no Adelante, Germán. compro un CD. Sí, no, yo creo que fácil unos 4 años, ¿no? De Tengo un raro tema blockbuster. de audio, pero en realidad lo que hoy hacemos es utilizar aplicaciones completamente digitalizadas, en donde tenemos hoy pues simplemente nuestros dispositivos móviles la capacidad de escuchar nuestra canción favorita e inclusive esta aplicación me propone más música en base a mis gustos. Entonces hay un proceso digitalizado detrás que me va a permitir tomar mejores decisiones, hacerlo de manera más rápida y lo mismo sucede exactamente en la industria. Esto va a estar basado sobre 4 pilares principales, que será primero, pues tener una velocidad de reacción alta, es decir, hoy vivimos en un mercado, en una industria demandante completamente, que requiere que nosotros podamos sacar cambios o modelos nuevos de manera muy rápida en cortos tiempos para poder pues, seguir siendo competitivos en el mercado. La flexibilidad, de igual forma, vivimos en un mercado en el que la estandarización ya no es lo que atrae al cliente o al público, sino tenemos el mismo componente, ustedes lo han notado y pueden imaginar cualquier dispositivo que tengan ustedes enfrente ahora. Existe versiones más grandes, más pequeñas, con más capacidades, diferentes colores, con diferentes cámaras, por ejemplo, los teléfonos celulares. Entonces, debe ser suficientemente flexible mi proceso para poder adaptarse de manera muy rápida. Desde luego, la calidad es un punto que no podemos nosotros mermar, es algo que va a ir directamente al cliente, con lo cual podemos perder o ganar próximos negocios y lo que necesitamos buscar es que nuestra eficiencia sea potencializada, es decir, hacer más con los mismos o menos recursos de los que estoy invirtiendo. Y en la parte inferior ustedes ven una plataforma de seguridad. Este es el know-how, el conocimiento de su empresa que necesita estar completamente resguardado para poder asegurar los puntos que vemos en la parte superior. La buena noticia es que según algunas encuestas, pues bueno, las pequeñas y medianas empresas ya cuentan con un presupuesto para comenzar la transformación digital y más en la era que vivimos hoy en día en donde se ha acelerado el tema de la digitalización. El 50% de estas empresas ya tienen en ejecución un equipo para hacer esta transformación digital y observen algo muy importante, el 46% reconoce que la transformación digital nivela el campo de juego. ¿A qué nos referimos con esto? Los grandes proyectos, las grandes máquinas, la gran tecnología la tenían las grandes empresas en el pasado.
Hoy lo que estamos haciendo es, mediante un concepto que le llamamos democratizar, darle acceso a todos ustedes a la mejor tecnología, con lo cual ustedes van a poder resolver los grandes proyectos, los grandes desafíos, igual que como lo haría una gran empresa, ¿no? Si comparamos ese punto. Entonces, ahí es en donde podemos nosotros aumentar nuestra eficiencia. Y eso lo vamos a hacer en base al siguiente diagrama, eso lo vamos a estar viendo en toda la sesión de este Solid Edge Café, en donde vamos a tener en la parte superior esta metodología de poner al alcance de todos la última tecnología para resolver los principales desafíos que nos presenta la industria. Esto lo vamos a hacer con herramientas de siguiente generación, tecnología de punta, y finalmente tenemos en la parte inferior un portafolio en crecimiento. Año con año hay nuevas funcionalidades, nuevas características, nuevas disciplinas de ingeniería que se integran a nuestra solución para poder hacer más fácil el desarrollo de nuevos productos. Y en el centro me gustaría resaltar en el círculo están ustedes. Ustedes son los que van marcando la pauta de hacia dónde va el software, mediante diferentes solicitudes de soporte, mediante diferentes procedimientos. Ustedes nos van diciendo qué es lo que deberíamos agregarle al software para incorporarlo en las futuras versiones y de esta forma hacer pues la mejor solución del mercado. Pero bueno, vamos a comenzar ahora con la parte de manuales e instructivos. Para ello voy a comentar un reto típico que me sucedió hace algunas semanas, en donde, bueno, ahora aún con los tiempos que estamos viviendo resguardados en casa, pues bueno, se nos ocurrió hacer una carne asada o un asado, como lo conocen en algunas otras regiones, y pues fui a comprar un asador, ¿no? Esta caja contenía un letrerito que decía hágalo usted mismo, ingeniero. Pues me gustó la idea, por lo cual regresé a su casa y comencé a armar este componente. Entonces lo que hice fue abrirlo, encontré muchísimas piezas con un montón de datos alfanuméricos del 1 al 50, de la A a la Z, en donde yo realmente tenía que poner atención en cómo armar este componente. Todo iba muy bien hasta que me di cuenta que el manual no correspondía con lo que yo había comprado, es decir, el manual pertenecía a un componente genérico, en donde pues me decía inserta la tercera pata cuando yo no tenía tres patas, yo tenía el componente que tenía 4 y 4 rueditas, ¿no? Entonces, lo que viene ahí es definitivamente un momento en el cual pues seguimos armando el componente como pudiera ser que entendiéramos las imágenes. Nos sobran componentes, lo cual en el ámbito de ingeniería decimos que optimizamos el diseño. Realmente no es así, más bien seguimos un procedimiento incorrecto para poder instalar, armar o hacer algún cambio en un componente, ¿no? Esto desde luego se va a transferir en un momento de frustración, si es que no encuentro las piezas, el procedimiento no es el correcto, y esto que les estoy mostrando en particular me ha pasado con asadores, con muebles, con un montón de dispositivos, porque el manual no está actualizado, ¿no? ¿Qué problemas tiene esto? Bueno, primero tengo un contenido completamente difícil de entender, porque tengo imágenes en donde en el mejor de los casos está en una buena posición para entender el modelo, tengo vistas explosionadas, puede ser que esté a colores o en blanco y negro con líneas punteadas, pero al final no tengo más de dónde sacar información que de lo que estoy viendo en la hoja que tengo enfrente, ¿no? Es un contenido completamente estático. Información desactualizada en el 90% de los casos, y ahora les voy a comentar por qué. El proceso de desarrollo al final es en un proceso en serie que lo vuelve lento y lo vuelve ineficiente. Esto va a provocar demoras en la liberación de mis productos y al final, pues la experiencia que va a tener el cliente o el usuario no va a ser la mejor. Vean acá cómo estamos viendo una imagen, en donde para poder sacar esa imagen y llevarla a un manual, yo necesito que haya un prototipo. Entonces ustedes se pueden imaginar en qué lugar está la generación de documentación técnica en el proceso de desarrollo de nuevos productos. Si vemos de izquierda a derecha, la generación, por ejemplo, empezando desde el concepto, diseño, ya sea que sea mecánico o eléctrico, validación, producción, y la documentación se encuentra hasta el final. ¿Qué pasa? Desde luego en este proceso que nosotros tenemos tres grandes
puntos o criterios que van a estar girando en todo momento alrededor, que es el tiempo, el costo y la calidad. Si hay un cambio de ingeniería, difícilmente vamos a actualizar la documentación técnica, cuando por norma hoy en nuestro país y en la mayoría de las regiones, todos los manuales que salen a venta al público, todos los productos que salen a venta al público necesitan un manual para poder armar, desensamblar y las propiedades características del componente. Entonces, ya se imaginarán ustedes el reto que esto puede implicar, los retrasos y por ende las penalizaciones inclusive que podamos tener, o simplemente estar fuera del mercado, ¿no? Llegar tarde cuando un competidor ya está ahí. Dentro del portafolio de soluciones de Solid Edge tenemos el proceso de desarrollo de nuevos productos. Va a estar completamente soportada la parte de diseño mecánico, diseño eléctrico, simulación, como lo hemos visto en algunas otras sesiones, llevar esto a la realidad mediante manufactura, y la parte de documentación técnica. Genera documentación técnica interactiva de manera fácil y eficiente. Desde luego esto va a ser completamente transparente en todo este proceso, en donde voy a gestionar la información, voy a colaborar de manera eficiente con los documentos que se generen directamente de esta aplicación. Entonces, bueno, vamos a ver cómo funciona específicamente y cuál es la idea y la solución que me va a traer la parte de documentación técnica del portafolio de Solid Edge. Si regresamos nosotros al flujo de desarrollo de nuevos productos, que era, ¿se acuerdan?, completamente en serie, lo que vamos a hacer ahora es llevarlo a un proceso en paralelo, de tal forma que mientras yo voy diseñando, voy generando mi validación y voy generando mi documentación técnica. ¿Qué ventaja tiene esto? Que si yo genero un cambio en el diseño, ya sea pequeño o grande, o en la geometría, cantidad de elementos, materiales, se va a actualizar automáticamente mi documentación. Entonces yo tengo que preocuparme de hacer mi diseño, de llevar el ingenio, llevar la creatividad al software para hacer mi modelo, generar mi documentación, una vez si el software se va a encargar de mantener esto siempre a la última versión. Lo que estamos haciendo es reducir el ciclo de trabajo, y esto me va a producir directamente un ahorro en tiempo, en costos y principalmente asegurando la calidad. Para la parte de documentación técnica, en realidad es un concepto muy abierto en donde podemos hablar de diferentes metodologías, ¿no? Por ejemplo, vemos dos soluciones en donde una está completamente orientada a generar elementos y un manual interactivo que me permita tener botones inclusive para ir viendo cómo se hace un procedimiento dentro de un componente. Este procedimiento puede llevar diferentes orientaciones, como voy a mostrar en un slide a continuación. O también tengo la otra vertiente, si yo aún así requiero que mi componente esté acompañado de un manual impreso, bueno, tengo la capacidad de hacerlo mediante Solid Edge Documentation, en donde tengo las hojas y después lo único que voy a hacer es pues llevarla a un archivo de impresión, un PDF o en un archivo ya como tal físico, pero nuevamente el manual estará basado completamente en el modelo 3D. Completamente disponible con PDF y HTML5, lo cual hace esto una herramienta que cualquier persona puede abrir y no necesariamente en su computadora, en cualquier dispositivo móvil tengo la capacidad de visualizar estos elementos. ¿En dónde encontramos la parte de documentación técnica? En realidad lo vamos a encontrar a lo largo de todo el proceso de desarrollo para aplicaciones internas o aplicaciones externas, ya para clientes o proveedores. Si nosotros vemos, por ejemplo, en la parte de simulación, ustedes van a poder hacer procedimientos de prueba, algún instructivo de control de calidad, la planeación de producción, instructivos de ensamble. Ustedes van a ver diferentes metodologías, manuales de instalación, desde luego es uno de los más conocidos, o al referirnos a documentación técnica, es ahí a donde a lo mejor vamos de inicio, pero tengo también toda la posibilidad de usar esto para áreas de capacitación. No es necesario tener un componente físico, con la complejidad que eso conlleva, a tener una aplicación virtual que me va diciendo, primero pone este tornillo, después coloca en cierto ángulo esta pieza, después agrégale esta tuerca, después coloca este otro componente, y el software me va a ir llevando paso a paso con ese procedimiento. Cualquier cambio nuevamente en la geometría se actualizará en mi documentación técnica. Guías de mantenimiento, catálogos de parte, y para la parte de ventas observen su parte izquierda superior, folletos, catálogos, animaciones y videos. Entonces tengo realmente una amplia capacidad
dentro de la generación de documentación técnica, y esto lo voy a hacer posible gracias a que el software me va a permitir reutilizar la geometría, los materiales, los metadatos, entendámoslo como propiedades, cuál es el volumen del componente, cuánto pesa, de qué material es, si se compra o se manufactura, qué color es, qué color tiene. Es decir, todas esas características las voy a jalar directamente del modelo 3D, lo cual me va a permitir que pueda yo sacar después reportes, listados de componentes o anotaciones vinculadas a esas características. Configuraciones, por ejemplo, configuración abierta, en apertura máxima o con cierto ángulo de apertura, con tapas, sin tapas, como ven la imagen, es una máquina de coser con la carcasa principal, es decir, yo puedo hacer ciertas configuraciones así como una vista explosionada. Y observen cómo me agrega todos los parámetros de manufactura, PMI, por los acrónimos en inglés, Product Manufacturing Information. Yo voy a poder insertar en estos manuales temas, desde luego, de dimensiones, tolerancias simples o tolerancias geométricas. Entonces, también eso está completamente agregado dentro de la aplicación. Tengo la capacidad de utilizar una herramienta pues completamente apegada a lo que estamos acostumbrados a trabajar, como lo vamos a ver a continuación. Y algo importante, no es necesario ser usuario de Solidez para usar esta herramienta, es decir, yo puedo importar geometría de cualquier otra solución y utilizarla para poder hacer estos manuales y documentación interactiva. Tengo comandos específicos ya que se apegan mucho más a la parte de diseño gráfico, en donde tengo tamaños de imágenes, DPIs, calidad, etcétera, que ya son utilizados para este tipo de aplicaciones, pero nuevamente todo esto está basado en mi modelo 3D. El flujo va a ser muy simple, generamos, publicamos y colaboramos. Así de sencillo es como lo vamos a trabajar, y el sistema me va a ayudar a tener ese flujo de manera completamente controlada para que yo me enfoque en la generación y, bueno, desde luego la publicación y la colaboración vendrán de manera muy, muy sencilla. Entonces, voy a pasar ahora al software para poder mostrarles la solución, en donde la intención es, ven ustedes en pantalla que tengo yo nuestro modelo de Wastec. Wastec es una empresa que se dedica a hacer máquinas para piezas de lavado automotrices. Es una empresa que está aquí en Querétaro y utiliza nuestras soluciones y ha tenido grandes beneficios en, pues desde luego, el aprovechamiento de tiempo, recursos que hemos podido ver en los últimos años, ¿no? Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es, por ejemplo, activar una configuración para ver estas características por dentro, en donde nuevamente la documentación técnica podría yo hacerla para ejemplificar cómo funciona la máquina, cómo se enciende, cómo se conecta, cómo se hace un cambio de bomba o cómo se hace un cambio, por ejemplo, en el filtro que se encuentra dentro de esta cajón en color azul, en donde es un punto crítico que posiblemente a mí como empresa me cueste mucho dinero el mandar a un técnico a hacer un cambio, puesto que es un procedimiento muy simple. Pongamos ese escenario. Entonces, lo que yo puedo hacer de manera muy simple es exportar directamente un subensamble. Bastaría con abrir este modelo de manera independiente, como lo vemos en pantalla, y mandarlo directamente hacia la aplicación de documentación técnica, que en la parte superior, bueno, aquí me está estorbando un poco la barra espero que ustedes sí puedan apreciarlo bien, la barra de la aplicación para hacer la conferencia, pero aquí básicamente yo tengo la capacidad de llevarlo hacia tema de ilustraciones o la parte de manuales interactivos, la parte de manuales 3D. Simplemente con un clic lo que va a suceder es que se me abrirá la siguiente pestaña, la siguiente herramienta. Lo primero que quiero resaltar en este punto es que tengo dos superficies aisladas, independientes, perdón, que me va a permitir trabajar el modelo de manera vinculada. La pregunta es, ¿por qué son soluciones o interfaces independientes? Bueno, porque aunque hoy típicamente quien genera esta documentación y estos manuales es el departamento de ingeniería, no, lo que debería suceder es que esto, bueno, cualquier persona que no tenga conocimiento de CAD podría generar todos estos instructivos, manuales, catálogos de partes, inclusive para una orientación a ventas. Entonces, abriendo la herramienta, que voy a maximizar en este momento, lo que yo tengo es una herramienta muy apegada a aplicaciones de Microsoft Office, como ustedes pueden ver,
y muy simple de trabajar. Lo que yo hago es seleccionar una plantilla, la plantilla trae el tamaño de la hoja o el recuadro con el logotipo de mi empresa, completamente personalizable, y lo que yo he insertado en el centro a primera instancia parece una imagen. Sin embargo, si la persona que está trabajando con este componente da un clic y lo gira, por ejemplo, pues tiene un documento completamente interactivo, dinámico, en donde ahora sí puedo entender que este componente es o tiene las dimensiones, orientaciones como yo lo estoy apreciando, pero en la parte de atrás, por ejemplo, pues no tiene ningún otro componente que me afecte. O sea, puedo entender a detalle qué es lo que estamos haciendo. En la parte inferior yo tengo una serie de controles que me van a permitir, como si fueran vínculos, ir hacia atrás o ir hacia adelante, para poder ver cómo funciona este componente. Tengo la capacidad de hacer vistas interactivas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si yo selecciono en este momento un componente, observen cómo el software me lo muestra en esta ventana aislada, es decir, entiende cuáles son los subensambles y las piezas aisladas en este componente, y yo puedo ver a detalle qué pieza es la que estoy seleccionando, qué forma tiene, inclusive propiedades se me podrían desplegar, como voy a mostrar en otro ejemplo más adelante, pero yo puedo ya eliminar esos detalles de apreciación y poder ver a detalle qué geometría es la que estoy a punto de modificar, retirar o trabajar en cada uno de los pasos, ¿no? Observen cómo voy paso a paso. Aquí en la aplicación me dice siguiente o para atrás. Bueno, le voy a decir, quiero ir al siguiente paso en donde ya tengo yo un corte, una vista de sección. Nuevamente es un componente completamente 3D, capaz de abrirlo en cualquier aplicación, en donde ya puedo yo ver cómo está constituida o cuáles son las piezas que tiene en la parte interna, ¿no? Aquí a lo mejor puedo ver la rejilla o los filtros o los tubos, válvulas, etcétera, que me permitirá sin duda, pues, entender mucho mejor el procedimiento. Voy a ir a la siguiente aplicación en donde tengo inclusive la capacidad de ver otra vez en la parte izquierda los componentes aislados. Observen cómo toda la parte de incorporar flechas, colores, anotaciones de caliente, frágil, etcétera, están ya completamente agregados en la aplicación, directamente en la parte superior, como lo haría en cualquier software. Pero aquí yo tengo la capacidad de poder visualizar una animación, por ejemplo, de cuál es una vista explosionada y el procedimiento de cómo se está ensamblando y se desensambla este componente. Entonces, nuevamente aquí ya estoy confirmando completamente pues que los componentes que estoy yo a punto de modificar o hacer algún procedimiento, bueno, los estoy entendiendo de manera correcta. Voy a la parte siguiente en donde tengo un listado de materiales completamente dinámico, es decir, cada que yo seleccione una parte se me va a resaltar en la parte izquierda y este listado de materiales es completamente configurable. Ahorita vemos cantidad y número de documento, pero bien podría ser cualquier indicador que a ustedes les interese que su cliente, proveedor o alguna otra área de la organización vea para poder identificar, bueno, esta pieza que yo estoy seleccionando es mi pieza MF501616, ¿no? ¿Qué válvula es esta? ¿De qué tamaño es? Bueno, es una válvula de bola de media pulgada, etcétera. Entonces, de manera muy simple, yo puedo ver todos estos procedimientos. Simplemente en la parte superior lo que yo voy a encontrar es una pestaña que dice publicar. Desde luego aquí tengo la capacidad de editar de igual forma los materiales, aunque ya el software los jala de manera predeterminada, pero yo puedo simplemente aquí publicar esto, observen, en un PDF, mandarlo por correo electrónico en un formato HTML5. Esto lo que me va a permitir es que cualquier persona que lo abra va a tener simplemente el icono del explorador de internet y lo va a abrir sin ningún problema. Aquí tengo, por ejemplo, otra aplicación de otro componente en donde funciona exactamente de la misma forma, pero este manual a lo mejor está orientado, si se fijan, a que esté impreso en algún momento para acompañar el modelo, de tal forma que, bueno, no pasa nada, es el mismo proceso, tengo una vista completamente en 3D, ya sea que hablemos de una pieza o de un ensamble, sin importar el tamaño del software, lo va a trabajar de la misma forma, con la misma estabilidad, puesto que estamos trayendo mediante algunas metodologías de grandes ensambles, los aspectos visuales, más no los matemáticos, puesto que no se necesitan en esta aplicación. Observen aquí, tengo una tabla de contenido completamente actualizable a cualquier cambio que yo vaya haciendo.
texto, ¿no? Para agregar pues algunas indicaciones, características del producto, derechos de autor, etcétera. Esto simplemente con un clic yo puedo editarlo, cuadro de texto, colores, como lo haría con cualquier aplicación. Pero en la parte inferior observen cómo yo tengo también un ejemplo de cómo se está generando este procedimiento, cuál es el ensamble y cómo pudiéramos nosotros llegar a trabajar todas estas aplicaciones. Ahora, en este momento lo estoy viendo y se los estoy mostrando en la aplicación de Solid Edge Technical Documentation o Technical Publishing. Entonces, aquí si selecciono yo un componente, observen lo que les comentaba. En la parte derecha me puede arrojar las propiedades del componente que yo esté seleccionando, es decir, es completamente personalizable para que si yo selecciono un elemento me diga, bueno, el número de parte es el que ven en pantalla, necesito un componente, el número o el tag de indicador es el 7 y el material no está asignado. Si yo selecciono algún otro elemento, pues el software me arrojará el material correcto. Como vemos aquí, pues tengo una pieza de aluminio 6061, entonces para la persona que recibe esta documentación va a ser mucho más fácil el poder generar un procedimiento y seguirlo sin la necesidad de pues contar con un soporte técnico, un ingeniero que vaya a hacer este proceso. Es algo que es mucho más fácil de seguir. Esto también lo puedo yo mostrar directamente en un explorador. Observen cómo yo tengo el documento que trabajábamos anteriormente. Esto que ven ustedes es el explorador de Chrome, en donde ya la persona que recibe pues va a ver este componente, es exactamente el mismo procedimiento, pero sin tener que instalar absolutamente nada. No importa que la computadora no tenga las características para poder utilizar un software CAD, por ejemplo, cualquier dispositivo móvil puede abrir esto. Ahora imaginen ustedes que en vez de comprar un componente y que venga un manual, un instructivo, como el del asador, con ciertas páginas y que tengas que leerlo a detalle, venga un código QR impreso en el componente. Tú lo escaneas con tu dispositivo, te lleva a una página en donde ves esto y ahora sí te va diciendo paso a paso, pon este tornillo, después ensambla las ruedas, coloca la otra pata, coloca la base y tú vas llevando paso a paso ese procedimiento. Primero, la empresa que está generando este tipo de documentación ofrece al cliente o al usuario final otro tipo de experiencia. Dos, no necesito yo traducir este contenido. Si a lo mejor yo tengo manuales en inglés, en español, en francés, en alemán, si exporto mi producto, bueno, con un contenido de este tipo que es completamente gráfico, me evito todo el tema de tener que hacer esas traducciones. Desde luego ya no tengo que invertir o gastar dinero en todo el tema de la impresión en papel, y desde luego el tema de cuidado del medio ambiente va a ser algo muy importante para obtener algún tipo de certificación. Entonces tenemos realmente muchas mejoras que nosotros pudiéramos trabajar dentro de esta aplicación al implementar una solución de este tipo. Tenemos la capacidad de generar instructivos, catálogos, como vemos, procedimientos de manera muy rápida, completamente gráfica y principalmente basados en el modelo 3D. Eso es algo que hay que recordar. Tengo una posibilidad de reducir costos provenientes de errores de ensamble por instructivos poco eficientes y desactualizados. Reduce la demanda de soporte técnico, puesto que el usuario final puede hacer el procedimiento por sí solo, pues ahora tengo una menor demanda, lo cual seguramente también me impactará directamente en costos, en tiempos y demás. La actualización es completamente automática, tengo una comunicación eficiente interna o externamente, eso lo puedo constatar de manera muy fácil. Tengo la capacidad de generar contenido no únicamente para clientes externos, sino para muchas áreas en mi propia compañía. Tengo una reducción en el ciclo de desarrollo de producto. Ya no tengo que gastar tiempo o esperar a que el manual esté liberado para poder sacar mi producto a la venta, por ejemplo. El manual se va generando en paralelo y al final, como comentábamos, pues la experiencia del usuario va a ser completamente distinta a como pudiera llegar a ser mediante la forma tradicional. Entonces, volviendo al inicio, lo que nosotros tenemos pues es un proceso también aquí ya digitalizado, en donde el software me va a permitir generar esos manuales interactivos para poder eliminar esas características físicas, las hojas, papeles, manuales, y llevarlo completamente a un entorno digital. Entonces, seguramente tendré muchísimos beneficios al implementar este tipo de soluciones. Y otra vez, recordemos que esto es parte de un portafolio de soluciones que soporta el desarrollo de productos de inicio a fin. Desde el diseño, validar que el componente resiste mediante
estudios de simulación, llevarlo a la realidad mediante manufactura, en diferentes tipos de máquinas, configuraciones, documentarlo, gestionar toda la información y una serie de aplicaciones que giran alrededor para colaborar, compartir la información, la parte de realidad aumentada, por ejemplo, etcétera. Son aplicaciones que girarán en base o alrededor de este portafolio. Entonces es algo que me va a permitir sacarle realmente mucho provecho con, como lo hemos visto en sesiones anteriores, la última tecnología capaz de soportar grandes ensambles y con una tecnología propia patentada por Siemens llamada Synchronous Technology que me va a permitir reutilizar elementos de manera importante. Nuevamente recordemos, la parte de documentación técnica es una aplicación y una interfaz independiente, completamente transparente y vinculada con solidez, pero con la capacidad de utilizar modelos de cualquier solución sin importar de dónde provenga.